Hola amigos del canal, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar acerca de la medición de oído real, REM. Vamos a ver. Soy Alex Moreira, fonoaudiólogo fundador del Centro de Orientación Auditiva de Santiago de Chile. La idea hoy día es trabajar acerca de un producto que es el analizador de audífono. Vamos a ver cómo funciona y ciertas características que este debe tener. Para esto haremos una prueba de ganancia e inserción en donde les demostraré cómo se ocupa un analizador de audífono. Veamos a continuación. Lo primero es que para una adaptación correcta deben haber 4 pasos fundamentales. Los pasos son selección, adaptación, verificación y validación. Cada uno de los pasos tiene un eje importante. El de selección corresponde a la parte de elegir el tipo de audífono. El de adaptación corresponde al tipo de método prescriptivo que vamos a ocupar en el usuario. Y el de verificación corresponde a una medición ya sea objetiva o subjetiva del audífono. La objetiva va a ser con un analizador de audífono y la subjetiva puede ser con una medición a campo libre. Y la última prueba es la validación, que la validación corresponde a una prueba en donde se le aplican test para validar si el audífono está funcionando bien. Pueden ser test de percepción del habla o también pueden ser test de satisfacción del usuario. Ahí va a depender cómo yo quiero validar. Ahora, el ciclo es así: selección, adaptación, verificación y validación. Comúnmente el punto verificación es el más difícil que se desarrolle y hasta ahora muy poca población hace estas validaciones. Por eso es importante que ustedes en su centro, o ustedes si trabajan con pacientes o usuarios de audífonos, o si yo soy usuario de audífonos, exige una medición de oído real por lo menos una vez dentro de las adaptaciones que yo tenga. Ahora comenzamos a trabajar con este nombre que llamamos medición de oído real, que es una prueba que se hace con un analizador de audífonos. En el analizador podemos encontrar 3 partes importantes. Una, el monitor, es donde uno puede ver el análisis que estamos haciendo las pruebas del audífono. El otro es el test box, que es la caja de prueba donde yo puedo hacer los análisis del audífono para ver el comportamiento de él, si está con alguna falla. Y por último tenemos estos cables que son la conexión para los micrófonos de la sonda, en donde podemos hacer las mediciones de oído real. Esas 3 partes incluyen al analizador del audífono. Lo primero que debemos entender es que este equipo o esta parte son 2 micrófonos. Un micrófono está en esta zona y otro micrófono está acá. Este micrófono nosotros lo vamos a adaptar con un prop tube. Esta tubería se va a insertar dentro del conducto. La otra parte importante de esto es que esto va a estar conectado a un equipo y aquí lo que va a hacer es que un sonido va a entrar en el ambiente a este micrófono o una intensidad y va a verificar a cuánto entra en el conducto que está. Por lo tanto, hace la diferencia si yo envío un sonido aquí a 60, en el conducto, por la amplificación del audífono, debiera llegar a la mayor intensidad. O sea, aquí viene el ejemplo que antes les daba. Si aquí llego a 60 y en esta sonda que está acá adentro llegan 80, significa que el audífono está amplificando 20 decibeles, o sea, tiene 20 decibeles de ganancia. Eso es lo que hace al final esta sonda, que lo hace por frecuencia, ¿ya? Ahora les di el ejemplo de una sola. Ahora vamos a pasar al analizador y vamos a explicar un poquito este detalle de las curvas mostrándole un gráfico. Así que seguimos con el gráfico. Para el analizador tenemos 2 pruebas especiales, una es test box y la otra es medición de oído real. Para la medición de oído real es importante que yo tenga la sonda colocada en el conducto del paciente. Por ahora lo vamos a mostrar solamente la pantalla, que es la misma en test box. Aquí en este gráfico podemos observar la frecuencia de abajo, desde grave hasta aguda, y hacia arriba podemos ver la intensidad. Este gráfico, una de las cosas que tiene es que está en un decibel que se llama SPL, que es como lo que escucha la persona. Y acá abajito vemos la curva isofónica, que la curva isofónica es la realidad de una curva cero en una persona con audición normal, ¿ya?
Acá tenemos varias opciones. Cuando uno hace una medición, uno puede poner si es con un molde o un domo, si está cerrado, si está abierto, si tiene, qué tipo de ventilación tiene, y ingresar la audiometría, ¿ya? Acá podemos seleccionar el tipo de método prescriptivo que tiene nuestro paciente, el que ustedes deseen o el que el paciente tenga. Y aquí hay un valor que es la REC-D, que es la resonancia del conducto. Para medir solamente hay que colocar el probe tube con el molde y se saca la resonancia que tiene ese conducto. Esto es importante porque el conducto puede modificar el sonido que está entrando desde el audífono. Entonces aquí nosotros vamos a poner la audiometría de nuestro paciente. Importante, si es hipoacusia de conducción hay que indicar que es hipoacusia de conducción, o sea, hay que poner la vía ósea. Si tiene umbral de disconfort también hay que anotar esos umbrales de disconfort. ¿Por qué? Porque el audífono va a amplificar a un mínimo y a un máximo, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestra audiometría. Y pasamos al programa. En el programa ahora lo que va a ocurrir es que la audiometría también cambia su valor, cambia a umbral SPL. Entonces, ¿qué observamos? Tenemos el umbral auditivo mínimo, tenemos el umbral de molestia y tenemos este rango que es de amplificación. Nosotros acá abajo podemos ver las intensidades que son aplicadas. Se aplica una intensidad baja, una intensidad media y una intensidad alta, y por último para revisar también una MPO. La intensidad baja, comúnmente el sonido que vamos a aplicar va a ser una curva ISTS, que es una curva que tiene 6 idiomas, así que es aplicable al español. Y si se dan cuenta, lo que pasa es que esta curva verde que ustedes ven, que está moviéndose, es la respuesta del audífono. Y estos puntitos que están aquí son el objetivo que debiera alcanzar el audífono. Si nosotros tomáramos esta respuesta del audífono, nos estaríamos dando cuenta que el audífono está a menos ganancia o a menos potencia de lo que debiera tener para el paciente. Entonces es importante que cuando yo calibre esta línea verde se regularice con estos puntitos que están aquí. Lo mismo sucede si yo pongo una intensidad mayor, como 65, que es una intensidad media. Si se fijan también, esos puntitos debieran ser alcanzados, y en este caso, con la amplificación que yo estoy teniendo, está más baja. Y por último, una prueba de a 75 decibeles. También podríamos observar que la curva está aquí, amplificada, pero nuestra curva del audífono está mucho más baja. O sea, aquí lo más probable es que si tuviéramos que calibrar, debiéramos subir todas las curvas hasta alcanzar el objetivo que se debe tener. Y por último, una prueba, una MPO, que es un sonido a 90 decibeles, en donde uno ve cómo está cubriendo. Yo lo máximo que debiera superar son estos valores. Ahora este audífono está por debajo, así que no hay problema. Obviamente aquí estamos solamente en una demostración, pero estos son los valores que entregan. Otro valor que ustedes pueden observar es el SI, que es el Speech Index Intelligibility, que corresponde a cuánto de esta curva de habla percibe un sujeto. Por lo tanto, un sujeto sin el audífono normal solamente tiene un 14% de identificación de sonido a una intensidad de 50 decibeles. Un paciente con su audición tiene un índice de 43, que es a 65 decibeles. Lo que dicen estos resultados acerca del Speech Index es que valores que están por sobre 60% en un paciente a 65 decibeles debiera tener buena percepción. No discriminación, sino percepción de los sonidos. Entonces los valores que se esperan mínimos en 65 son 60%. Ahora, obviamente eso no es real para todos. Puede haber pacientes que lleguen a menos porcentaje de índice de inteligibilidad. Pero eso lo vamos a ver en otro capítulo. Ahora lo que quiero que entiendan un poquito es estas curvas, que son curvas de amplificación que esperamos alcanzar con el audífono y que lleguen a su método prescriptivo establecido. Eso es lo que podemos observar aquí a modo simple en el programa de SpeechMap de AudioScan.
Ahora que ya entendimos un poquito este diagrama de SpeechMap y cuáles son las pruebas que se hacen, vamos a ver un caso. Para esto vamos a tener las dos curvas comparadas y ustedes van a ir viendo la curva de amplificación que se observa en el SpeechMap y la curva de amplificación que está desde el programa de audífono. Vamos a verlo a continuación. Ahora nos encontramos ya en calibración de oído real. Vamos a tener las dos cosas a la vista, el software del audífono y el analizador de oído. Además debemos recordar que este paciente debe tener conectada la sonda, este micrófono en el oído para poder hacer la medición. En el caso de, vamos a partir con una prueba en el analizador a 65 decibeles con un sonido ISTS, que es un sonido que tiene 6 idiomas, entonces está dentro de lo correspondiente, y lo que ustedes van a ver es la curva de amplificación del audífono. En este momento empezamos a calibrar y se va ajustando la curva del audífono, observando la curva del analizador para que calce tanto la curva del audífono con los puntos del método prescriptivo que estamos evaluando. Les dejo un momento para que escuchen la voz del programa o de la prueba del analizador. Ahora vamos a hacer una prueba de intensidad baja, que es a 50 decibeles, y por lo tanto en el audífono al costado derecho también vamos a calibrar la misma intensidad que es baja. Si se fijan, ahí se cambió un poquito la baja, porque estaba muy alto los agudos. Ahora vamos a la curva de intensidad alta, en donde el audífono estaría en la curva G80 y habría que calibrar nuevamente el audífono. Ahí se ve que se está calibrando en esa zona, se baja un poquito para ajustar. En este caso no era tanto el cambio que había que hacer, así que se deja en ese estado. ¿Cómo me escucha ahora? Súper bien. ¿Sí? ¿No molesta? No nos molesta, inclusive ahí, primero partimos como bien alto, ¿Sí? después fue bajando, bajando, bajando. Y cuando hizo este último cambio se subió otra vez. Ya. ¿Pero ahora no molesta? No, ¿No? Al principio sentía mucho ruido. claro, como muy fuerte. Ya. Y ahora está más cómodo el audífono. Sí, más cómodo, pero igual Ajá. como que cuando yo hablo, ¿Ya? como que me retumba El oído un poco. en el oído. Ya. Vamos a revisar eso. Mira, voy a hacer un cambio. Si yo hago eso ahora, ¿retumba más su voz, mire? Menos, ¿Menos? sí. ¿Y cómo me escucha a mí? Lo escucho bien, Bien. porque primero como que el decibel era me rebotaba mucho en la oreja. Ya. ¿Y ahora? Ahora no me rebota. ¿Ya no molesta tanto? No me rebota mucho acá. Ya. ¿Que se siente más cómodo? Sí. Voy a guardar eso en el audífono. Bueno amigos, hemos terminado con la medición de oído real y queda muy en claro que la medición de oído real es una prueba que debiese ser aplicada para todos los pacientes usuarios de audífonos, tanto adultos como niños. En el caso del niño, porque los niños no hay una respuesta en base a cómo escuchan, como pasa en el adulto. En el adulto a uno le dice, no, escucho muy fuerte, escucho muy suave. En un niño comúnmente no hay esa respuesta. Lo que tenemos que validar justamente que lo que estamos amplificando está en base a la audición de esa persona. Pero hay que recordar lo que les dije al principio, estos 4 puntos que uno va avanzando de selección del audífono, adaptación, verificación y validación. No pueden quedar aparte el punto de verificación, porque esto es un círculo. Si yo termino el punto de adaptación y después valido, es difícil que los resultados de validación sean correctos al usuario. Cualquiera de esos puntos que uno se salte, ya tenemos algún problema en la adaptación de audífonos.
Así que a considerar esos 4 puntos. Muchas gracias por ver el video. Soy Alex Moreira, fonoaudiólogo del Centro de Orientación Auditiva. Cualquier consulta si tienen, pueden realizarla al correo corahirings@gmail.com y si necesitan una consulta también la pueden hacer a este correo. Un gusto poder compartir nuevamente y si te gustó, aprieta el botón me gusta y además suscríbete al canal para seguir desarrollando estos videos. Muchas gracias.